noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Gente. Bueno, gracias por acompañarnos ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la auditorio. Milton Rojo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de sus primeros 100 días de gobierno. Dijo que se redujo un 16.3% el homicidio doloso entre septiembre y diciembre. También hubo una reducción en todos los delitos de alto impacto. Los homicidios dolosos se han presentado una disminución en 6 de los 7 estados en donde se concentra la mitad de los homicidios del país como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad. También destacaron que se habían detenido 7,720 personas por delitos de alto impacto. Se habían asegurado 3,602 armas de fuego y 66.5 toneladas de drogas, entre otros. Hablaron también de las 561,000 pastillas de fentanilo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció en su último informe sobre la comercialización de armas de fuego que el tráfico de este tipo de artefactos en México proviene de Estados Unidos, dijo también la presidenta. Hoy también se presentó ahí, Francisco Javier Milton, Omar García Harfuch en esta conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Seguridad, de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que de octubre a diciembre los homicidios en el estado de Sinaloa registraron una disminución del 35%, así fue uno de los sesgos que le dio. También dijo que se puede observar una contención en la escalada de los homicidios. Esto no quiere decir que estemos bien, pero eso fue el número que presentó específicamente en la reducción del homicidio doloso. De octubre a diciembre ha sido del 35%. En el marco de la estrategia, dijo, se han realizado acciones específicas con las distintas corporaciones. Destacó la detención de 43 objetivos prioritarios. Se han asegurado más de 400 vehículos, varios de ellos blindados, y más de 700 armas, así como 100 granadas. Habló también de la detención de más de 500 personas en estos meses de operativos en la etapa de Sheinbaum en Sinaloa, y señalaba también el representante del gobierno federal, Javier, que a pesar de que el tema de la inseguridad en Sinaloa, y que hoy, Francisco Javier Milton, se cumplen 4 meses de que inició esta escalada de violencia en Sinaloa tras el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y la entrega también de Joaquín Guzmán López en los Estados Unidos. Salieron de Culiacán, hay que recordarlo. Pues a pesar de todo esto, aseguró que había un ligero descenso en la violencia. Mira, todo depende de cómo manejen las estadísticas. Si vemos las estadísticas de Sinaloa, el año 2024 es el tercer año del gobernador Rubén Rocha Moya, va a pasar a la historia como uno de los más violentos de su administración, con un número de, aunque la Fiscalía solamente admite que son 994, las cifras llegan a 1,014 homicidios. Bueno, ¿esto por qué la diferencia? Porque la Fiscalía no tiene contabilizado los elementos de las fuerzas federales y elementos policíacos federales que han caído en esta lucha. Son 1,014 homicidios dolosos. Y si vemos las estadísticas de lo que hoy a este día lleva desde el día 9 de septiembre, vamos a ver que el número de homicidios que se han cometido entre el 9 de septiembre al día de ayer son 709 homicidios dolosos. No contando los últimos 4 donde se ha documentado que los cuerpos de personas se los llevaron. En el caso de Costa Rica y el caso de Fobiste Diamante. Esto la Fiscalía, y esto es entendible, no los tiene registrados porque no hay cuerpo, hay versiones, hay videos que no se sabe si son de ahí. El caso de Costa Rica sí, porque ahí se ve claramente el sitio donde es, pero el caso de Fobiste, entonces la autoridad ahí no puede dar por un hecho. Pero también el escandaloso número de personas desaparecidas. Y hay otro asunto con el tema de las desapariciones. Casi la Fiscalía no documenta, y posiblemente yo sé la versión que puedo decir que puede ser el caso de Mazatlán. El caso de Mazatlán, vemos continuamente cómo los colectivos suben por decenas, gentes que supuestamente no aparecen.
pero al parecer las familias no presentan las denuncias correspondientes, entonces la autoridad no se da por enterada, ¿no? Así es, y no se sabe si son regresadas o no son regresadas. Es una cifra bastante preocupante. Entonces, decir que ha habido una disminución de homicidios dolosos por el hecho de que en noviembre fueron, si mal no recuerdo, 185 homicidios contra 156, según la Fiscalía de diciembre, yo creo que si hacemos una suma, vemos que es preocupante esta cifra de números de homicidios dolosos cuando tenía una tendencia menor de 500 homicidios durante el gobierno, los últimos años de Quirino y los 2 primeros años de Rubén Rocha Moya. Entonces, el tema de los levantones, ¿consideras que debiera acreditarse con mayor precisión? Las desapariciones forzadas. Sí, pero el problema es que si no presentan denuncia, pues son versiones que la autoridad no puede determinar si esto sucedió efectivamente o no. Y llama la atención que las familias, en algunos casos, no sabemos por qué, primero van con los colectivos y después, mucho tiempo después, algunos sí van con la autoridad judicial. Con los medios, muchas veces nosotros nos llegan y le decimos, oiga, ya presentó la denuncia, porque luego pones un teléfono particular y se presta a la extorsiones, ¿no? Así lamentablemente. Milton. Bueno, en esta parte del discurso de los 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum y el análisis de seguridad del secretario de Seguridad, pareciera que hay una línea narrativa donde hablan de cantidades y hacen un análisis bastante cuantitativo. 500 tantas detenciones, tantos kilos de tantas armas, y dan números. Y para alguien que es fuera de Sinaloa, que está fuera de Sinaloa, que no es de Sinaloa, pues pudiera parecerle algo enorme, ¿no? Y sí lo es. Pero para alguien que es de Sinaloa, no. ¿Por qué? Porque aquí el sentido común opera desde el análisis de la cualidad o de lo cualitativo. Entonces, en la narrativa pueden decir tantas armas, tanta gente detenida, y dar cientos y cientos de cantidades desde lo cuantitativo. Pero en esas cantidades, la ciudadanía no ha visto las cualidades o las señales como para, aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán, para volver a la calle en la noche. Entonces, no están viendo desde la cualidad o desde el análisis de las señales que debe de haber. La gente no está viendo que toda esa línea narrativa, todo ese esfuerzo, que es válido, que es muy bueno, que se respeta, garantice que la gente pueda volver a hacer su vida en la noche. Entonces, por eso, por más que nos digan y nos bombardeen de discurso, la verdad, la gente es noche y a la casa. Y ¿cuál es uno de los indicativos? Los restaurantes, los antros, las funciones de cine, o sea, son cosas, o son situaciones que te van a ir diciendo si se va a ir restableciendo. Es el comercio, es la actividad comercial la que te va a ir diciendo también si se va a restablecer esto. Pero por más datos que den, por más cifras y por más golpes espectaculares, la gente todavía no ve desde la cualidad de las señales que puedan volver a la calle. Francisco, ¿tu punto de vista? Por cuestiones de mi trabajo, de una manera u otra he platicado, he convivido con varios personajes que han llegado a gobernar Sinaloa, pero he convivido con ellos antes de ganar la gubernatura. Y antes de ganar la gubernatura, la gran mayoría, por no decir que todos, siempre me comentaban que no habrá alguien que le diga al gobernador, o sea, el que estaba ya en funciones, los errores que está cometiendo, que fulano, que sutano, que tiene antecedentes, que no sirven para nada, que no dan el ancho. Pero, qué curioso, ya cuando llegaban ellos, ya era diferente todo, o sea, ya no se daban cuenta ellos de los propios errores y fallas y negligencias que estaban cometiendo. ¿A qué voy con esto? No sé si ocurre lo mismo cuando alguien llega a la presidencia de la República y que a lo mejor antes de llegar dicen que no habrá quien le diga al presidente que la está regando, que está hundiendo al país, que nos lleva a la quiebra totalmente.
no sé, pero ya que llegan al poder, en este caso antes llegaban a Los Pinos, de López Obrador para acá, pues se llega a Palacio Nacional, como que allá cambia la visión, como que allá es otro México el que se ve y no el que se vive, no únicamente en Sinaloa, sino en gran parte del país. Y nos meten a la numeralia y nos quieren pegar una enredada. Decomisamos tanto de droga, lo cual fue un golpe de tantos millones de dólares. Es decir, ellos lo cuentan ya como si lo hubieran decomisado en las calles de Nueva York o Chicago y lo elevan a la venta. Es decir, no dicen el precio de venta ya. Sí, el precio, el menudeo ya de venta. Insisto, esto me recuerda también, y para las nuevas generaciones, Cabrera ahorita inmediatamente va a revirar aquella campaña histórica entre don Jorge del Rincón y Jorge Romero Zazueta es Culiacán. Para la alcaldía de Culiacán. Muy buena campaña. Jorge Romero Zazueta filma un video en la parte más alta de la lomita. Primero con un camión. No, pero Jorge Romero, arriba de la lomita, filmó un video, un mensaje. Y don Jorge del Rincón, teniendo asesor a don Guillermo Macedo. Un excelente publicista. Y le fue muy mal después de eso. Se sube a un camión acá y empieza a recorrer. Dice, este es el verdadero Culiacán, no el que se ve desde la lomita. Y efectivamente, si nos subimos a la lomita, pues vemos un paisaje muy bonito, pero acá abajo está la tracatera. Entonces, ya la gente no se chupe el dedo en la esquizofrenia de las benditas redes, como decía López Obrador, pues no nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno nacional, el problema de la inseguridad. Se dejó crecer tanto el Frankenstein, que vean ustedes lo que estamos pagando hoy por hoy todos los mexicanos. Por entidades, el 49.4% de los homicidios se concentraron en 7 estados. En estos 7 estados se registraron disminuciones en 6. Guanajuato fue el estado que subió y que tuvo más homicidios, 10.5% es el promedio. Seguido de Baja California, 7.9%, Estado de México 7.5%, Chihuahua 6.7%, Jalisco 6%, Guerrero 5.8% y Nuevo León 5.18%. Sinaloa está en el 5.1% en diciembre en particular. Sí, el problema es que aquí se dispararon los homicidios dolosos a raíz de estas confrontaciones. A partir del día 9 de septiembre. Hoy hace 4 meses. Repetimos. Así es que se recrudeció en el mes de octubre y noviembre, que son las cifras más altas en cuanto a homicidios dolosos que se han cometido, y esto ha traído, bueno, que las estadísticas nos vuelvan a meter dentro de los estados violentos. Se traía una tasa bastante baja de homicidios dolosos, que también había cuestionamientos. Los cuestionamientos de los expertos en materia de seguridad pública, y sí, has bajado los homicidios dolosos, pero Sinaloa aumentó, sobre todo Mazatlán, aumentó el número de desapariciones. Y Mazatlán, mucho antes de que estallara la violencia fuerte en Culiacán, ya traía una estadística bastante preocupante del número de personas que son reportadas continuamente desaparecidas. Sobre todo llama la atención que hay mucha gente muy joven, muchos profesionistas y mujeres profesionistas de la medicina. Hay que recordar que hay varios casos escandalosos que aún todavía continúan sin resolverse, que mucha gente piensa que esto los debe tipificar como homicidios, lo cual esto pues no es posible de acuerdo a las leyes mexicanas, porque no puede certificar que las personas hayan perdido la vida. Efectivamente. Milton, ¿tus conclusiones? Parte de lo que dice Javier de la estadística, si nos vamos del 9S a la fecha, del 9 de septiembre a la fecha, podemos ver que en Culiacán, según el Registro Nacional de Desapariciones Forzadas, hay 175 personas, según el registro, no digo, pueden ser más, ¿no? Pueden ser menos, pero eso es lo que se tiene en función de eso. Y 177 en Mazatlán. ¿Cuáles son las 2-3 colonias en Mazatlán donde tienen registrado un mayor índice? Es Urias y Santa Fe. En esas 2 colonias, de 177 hay 20. De levantones. O sea, 20 así. Y sin referencia o sin colonia, que no han podido referenciar, son 10. Entonces, ya ahí tienes 30 de esos 177 en 2 colonias y en una donde no delimitan en dónde.
Igual, en Culiacán son 175 desaparecidos, 2 menos que en Mazatlán. Entonces, ¿dónde Costa Rica, El Dorado, hay nada más, son 11 y 11, son 22, sin referencia que no detallan, son 29, y de ahí para allá se esparce de 1 o 2 desapariciones, ¿no? Por colonia. La Vicente Lombardo Toledano con 4 y Villa del Real con 3. Y de ahí para allá es 1, así se va la estadística. ¿Qué estamos viendo? Que volvió ese dispositivo de control y sometimiento que las Fuerzas Armadas en los 60s y en los 70s usaron para generar gobernabilidad cuando el viejo régimen se estaba desquebrajando. Entonces usaron la desaparición forzada, ¿para qué? Para la guerrilla, para los miembros de la izquierda. Vuelve otra vez en esta parte del México de la transición y ahorita en esta parte del México del partido hegemónico. Esta parte, este dispositivo de desaparición forzada vuelve, pero no desde la gobernabilidad. O sea, no viene tanto desde el ejército, pero sí viene calcado la forma de identificación, levantamiento, sometimiento, desaparición de parte del crimen organizado para generar rentabilidad, para tener una ganancia. No es para gobernar, no es para función de gobernabilidad, sino es para generar un negocio. ¿Por qué? Porque el cuerpo en el negocio del crimen organizado se volvió una mercancía que o la mejoras, o la embelleces, o la operas, o la desapareces, o la descuartizas, y hay todo un término. México se volvió toda una terminología de cómo el cuerpo puede ser sometido, encajuelado, encobijado, colgado, o sea, toda esa parte, esa narrativa criminal que genera una ganancia, que genera una rentabilidad, se volvió y obligó a que el cuerpo fuese una mercancía. Francisco, tu conclusión. A ver, Milton. Hey. Tú eres la persona indicada. Qué nervios. Qué nervios. ¿Qué cártel empezó en México a descuartizar gente y a todo eso? Ah, bueno. Al grano. Los Zetas, pero que venían del ejército mexicano. Ah, bueno. De los caiviles, de todos. De los gafes. De los gafes, del grupo aerotáctico aerotáctico de fuerzas especiales del ejército. O sea, la crema de la crema del ejército. Aeromóviles, es correcto. Sí. Aeromóviles. Ellos empezaron con eso. Es decir, un cártel sumamente violento que traía pues de cabeza al país entero, con los demás cárteles que se fueron multiplicando. Y chango ven, chango hacen, y lo convirtieron prácticamente en una modita repugnante, con las guerras epistolares, con las mantas, con esto, en fin. Y ya han pasado de esto bastantes sexenios, y digan lo que digan, la batalla la vamos perdiendo los ciudadanos, porque hasta ahorita los 3 niveles de gobierno, pero principalmente los gobiernos federales, pues no han podido encontrar la cuadratura al círculo, y menos el tiempo que se perdió el pasado sexenio, donde pues siempre la tónica fue que dijéramos lo que dijéramos, afectaran a que afectaran, la política era abrazos, no balazos, porque se iban a buscar atacar las causas. Bueno, pues ya sabemos cuál fue el saldo. El sexenio más sangriento de toda la historia hasta ahorita, en homicidios dolosos, etcétera, pues fue el de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, ahorita, pues no sabemos cómo va la estadística, pero esto no para. Esto no para, y no únicamente en Sinaloa, lo repito. Ya mencionábamos los estados que concentran la mitad de los homicidios del país. Así es. Entonces, es cuestión de, en la mañana estaba observando yo al gabinete de seguridad ahí en la mañanera de la presidenta, y pues las caras están como que a qué hora se acaba esto, o sea, ya para irnos. Y por cierto, el fiscal general de la República, Germanero, pues nuevamente alzó la voz y le exigió al Departamento de Estado estadounidense la información de todo, cómo es que entra a México las armas, porque dice, están entrando calibres más arriba del 50 milímetros, y dice, de acuerdo a una estadística que nos mandó el Departamento de Estado, el 74% del armamento que hay en México se produce en las industrias armamentistas de los Estados Unidos. Entonces,
Así es. Tenemos todavía tiempo, Javier, para otra ronda de conclusiones. Pero nomás nos preguntarle a Estados Unidos, sino hacer una autocrítica hacia adentro. ¿Cómo es que entran a México? Tenemos fronteras, están cuidadas las fronteras. Tenemos aduanas terrestres, marítimas y aéreas. Entonces, antes eran civiles, decían que había corrupción. Hoy son militares. Así es. Entonces es un asunto bastante complicado. Efectivamente, siempre se ha acusado a Estados Unidos de proporcionar las armas y hay una gran preocupación porque el tipo de armas que traen la delincuencia organizada es unas armas bastante más fuertes que incluso que tenga el ejército. Y que yo creo que la presidenta de la República lo dijo muy bien al inicio de su administración. No podemos declarar una guerra abierta porque sería una cuestión bastante complicada enfrentarse a una guerra ya con armamento muy potente a los grupos criminales, ¿no? Sería una situación que pues metería al país con Calderón, en una guerra. Pero entonces, ¿cuál es el punto medio? El problema es... ¿Cómo pueden ser eficientes, Javier? El problema los abrazos, bajar los brazos no funciona, ni ir de frente, ¿no? Cada gobierno ha tenido su propia estrategia y yo creo que la estrategia fue un fracaso, la de Andrés Manuel López Obrador, pensando que si no tocaba a los delincuentes, acusándolos con sus abuelitas o su mamá, con eso iba a terminar. Y estamos viendo los resultados. Se desmantelaron cuerpos policíacos, se metió al ejército y hoy no se puede sacar al ejército ni a la marina, por más que quieras. Se creó una Guardia Nacional que no es policía. Entonces es una situación bastante complicada y esto no se va a resolver en varios años hasta que formes cuerpos policíacos y esto te lleva bastante tiempo. Y recordar que el general Cienfuegos en la pasada administración criticó a los gobiernos en turno, que muchos eran priistas, de que mañosamente habían dejado el tema de la seguridad y la formación de cuerpos policíacos para descansar una responsabilidad en el ejército cuando ellos no eran policía. Lo dijo textualmente. Pero ya vimos qué pasó con Calderón y con García Luna. Fueron de frente y tampoco funcionó. ¿Y dónde está García Luna, no? Así ahorita, es, detenido acusado en los Estados Unidos. Milton. La herencia del poder, podremos decir o podríamos especular cuántos sexenios le quedan, y hablo así en plural, cuántos sexenios le quedarían a Morena en el poder. Se está afincando para que sea otra vez como un modelo político de partido hegemónico como el PRI. Se está afincando, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, con base a las estadísticas, es que este control y sometimiento que hay de las Fuerzas Armadas a la administración pública federal y estatales va a durar por lo menos el día en que tomen la decisión de decir, se devuelven los militares a los cuarteles, por lo menos va a durar 5 o 6 sexenios. Porque la estadística nos lo dice. Desde la revolución, en 1929, cuando se forma el Estado, y llega después en el 44 Miguel Alemán, 46 Miguel Alemán a ser presidente, que empiezan a sacar a los militares de la administración pública federal, fue hasta el 70-72. O sea, lo del 68 no fue una conspiración rusa ni nada de eso. Fue partir al ejército en dos para que un grupo político llegara. ¿Por qué? Porque el ejército intentaba volver al poder, a la presidencia de la República. Y había un jefe de gobierno militar que quería volver al poder. Entonces, eso no lo permitieron. Entonces, no sabemos como movimiento político cuánto dure la 4T, pero el día en que tomen la decisión de devolver a los cuarteles, al ejército, sí va a tardar por lo menos unos 5 o 6 sexenios gradualmente. Eso. Nada más. ¿Por qué? Porque ahorita es el sostenimiento del poder del Movimiento de Regeneración Nacional, el Ejército Mexicano. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ese movimiento que presume de ser de izquierda, claro, hay algunos miembros que vienen de la izquierda y otros del nacionalismo priista, pero que presume de la izquierda, está gobernando con militares. Claro. Ojo con eso. Francisco. Mira, dice aquí Carlos Rodríguez Villa en nuestro chat: a las empresas de Estados Unidos que fabrican armas, ¿creen ustedes que les importa a dónde van a parar? ¿No? A ellos les interesa el dinero y Estados Unidos lo permite. Es que el negocio de los Estados Unidos, entre otros, es el armamentismo. Por eso, donde se les ocurre, arman guerras. Lo de ellos es
vender armas, seguir con el control a nivel mundial. ¿Y qué es lo que ocurre? Efectivamente, ¿cómo se llama el Club del Rifle? ¿Cómo se llama, Milton? La ANR, la Asociación Nacional del Rifle. Bueno. No, tiene mucho poder. Tiene poder. Tiene tanto republicano. Bueno, tiene tanto poder que por más masacres que hay allá cada rato en centros comerciales, escuelas, no hay poder. ¿Por qué? Imagínate qué tanto dinero no entra, que son intocables, para empezar. Entonces, la verdad, pues estamos perdidos, ¿no? Porque a México lo acusan, pues, de ser el proveedor, pero como le dijeron, no sé qué presidente les dijo, pero la albercota que hay allá, ¿cómo entra tanta droga a la primer potencia mundial con toda la tecnología que tiene? ¿Y cómo regresan tantas armas? ¿Y cómo regresan tantas armas? Bueno, entrar a México no. Fácil, ¿no? ¿Cómo lo permiten ellos para acá? Por ejemplo, y dijo Gertz Manero en la mañana que todavía está pendiente que aclaren, y ya ha pasado bastantes sexenios, lo de Rápido y Furioso, ¿no? Oye, ayer pasó una estadística de las armas, dónde se ubicaron, en qué estados el número de armas. ¿Cómo llegaron? Ya es un informe de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene muy bien localizado qué pasó con todas esas armas y tiene muy bien focalizado todas las armas que se venden, normalmente hacia qué estados de la República llegan. Fíjate que me llamó mucho la atención, casi Sinaloa no aparece ese como un estado, como destino final. Pero aquí hay un gran armamento. Armas, ¿no? Aquí hay un armamento, pues ve todo el número de armas que han asegurado, que diariamente están asegurando, y tú ves, bueno, pues parece ¿Cuántas más tienen? ¿Cuántas más tienen que parece que no resienten los decomisos? Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días a la auditorio. Milton. ¿Quién era el evangelista de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos? Un símbolo, Charlton Heston. ¿Y cómo finalizaba sus discursos? Con un Winchester en la mano y decía su mítica frase, ¿no? Solo me lo quitarán de mis manos frías y muertas. O sea, ese es el necrocapitalismo, pues. O sea, hasta poetas. No, es una frase fílmica de un filme de él, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién fue Charlton Heston? Ben-Hur, Moisés en los 10 mandamientos, Cuando el destino nos alcance. Pero lo borró Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Pero hubo una película que estuvo en taquilla mejor que Rambo, ¿no? Ya no se puede. Hubo una película que fue mejor que Rambo en las taquillas mexicanas. Pistoleros famosos. Volvemos a los temas de las armas. De los hermanos Almada. De los hermanos Almada y Álvaro Cermeño. Ellos le rendían mucho el parque porque ¿cómo le salían tiros a la... Como Liam Neeson ahorita. A los de 6 tiros. No se le acaba la escuadra. Así Muchas gracias. Me dice Carlos Rodríguez Villa que si donde recomiendo esto, y no al señor Francisco Arismendi, me la puso difícil. Bueno, híjole. Ahorita como está el clima aquí, píquele pa' Bellavista ahí a la fonda de Doña Leti, y yo le recomiendo, pida un caldo mixto de cabeza, ¿no? Pero que lleve lengua, así partidita, hirviendo, con su cebollita, su cilantrito, su salsa verde, tortillas recién hechas, y antes, si guste, preve de unas 2 pellizcadas de asientos, puede tomar una limonadita ahí, pero hay mucho que desayunar ahí, pero ahorita píquele para allá, por favor. Qué barbaridad. Capaz que y uno quiere de las 5 y feria de la mañana. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Café. Así nos despedimos, se queda bien acompañado, bien acompañada en Vibra Radio, viene que vibra el show del Mariconcho. A nombre de todo el equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.